¿Alguna vez has hecho algo por primera vez y aún así se sintió extrañamente familiar? Como si de alguna manera ya hubieras estado ahí. Como si tus manos recordaran movimientos que tu mente nunca aprendió. O quizás has tenido un sueño tan vívido por un instante que jurarías que no era un sueño en lo absoluto, sino un recuerdo. La reencarnación es una de las creencias más antiguas de la humanidad. Durante miles de años, distintas culturas alrededor del mundo han afirmado que la muerte no es el final, sino que el comienzo de una nueva vida. La mayoría de estas historias se pierden entre leyendas, religiones y tradiciones, pero algunas son diferentes, porque dejaron nombres, fechas, direcciones, incluso marcas de nacimientos, testigos y en algunos casos evidencia que parecía imposible de explicar. Este día, esta tarde y esta noche, no hablaremos de fantasmas, no hablaremos de demonios, ni de casas embrujadas, ni de hechos históricos, sino que hablaremos de casos documentados de niños que afirmaban recordar vidas que nunca vivieron. Historias tan extrañas que incluso investigadores, médicos y psicólogos dedicaron años intentando encontrar una explicación lógica. Mi nombre es Marco. Están entrando al archivo gris. Y este es el expediente 009. Los archivos forenses de la reencarnación. Antes de hablar de niños que aseguraban recordar vidas pasadas, de marcas de nacimiento imposibles de explicar o recuerdos que parecían desafiar toda lógica, tenemos que detenernos un momento para reconocer el hombre que dedicó gran parte de su vida a investigar este tipo de fenómenos. Porque si existe una persona cuyo nombre aparece una y otra vez, cada vez que se habla de la reencarnación documentada, esa persona es el Dr. Ian Stevenson. Ian Prettyman Stevenson nació el 31 de octubre de 1918 en Montreal, Canadá, en una época en la que el mundo todavía intentaba recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Stevenson, desde muy joven, mostró una inteligencia poco común y un enorme interés por comprender el comportamiento humano. A diferencia de muchos investigadores que años más tarde se acercarían al tema de la reencarnación desde la religión o desde creencias espirituales, Stevenson comenzó su carrera siguiendo un camino considerado completamente distinto para la época: la medicina. Estudió con un rigor científico. Él se especializó en psiquiatría y eventualmente se convirtió en profesor de la Universidad de Virginia, una institución reconocida internacionalmente por sus investigaciones médicas y académicas. Nadie habría imaginado que entonces aquel respetado psiquiatra terminaría dedicando décadas enteras a uno de los temas más polémicos de la historia antigua y de la moderna. Durante la mayor parte del siglo XX, la idea de la reencarnación era vista por la comunidad científica occidental como una simple creencia religiosa. Para muchos académicos no merecía la atención de la comunidad científica, ni mucho menos una investigación seria. La reencarnación se consideraba parte del folclore, de las tradiciones orientales o de las historias populares transmitidas entre generaciones. Sin embargo, el Dr. Stevenson comenzó a notar algo que despertó su curiosidad. En distintas partes del mundo aparecían reportes de niños pequeños que afirmaban recordar detalles extraordinariamente específicos sobre personas fallecidas. Datos históricos que no deberían saber, e incluso detalles de personas completamente desconocidas y ajenas a los niños que decían recordarlos. No se trata únicamente de afirmaciones vagas o sueños extraños. Algunos proporcionaban nombres completos, otros describían ciudades que nunca habían visto, identificaban familiares de supuestas vidas anteriores e incluso relataban circunstancias precisas relacionadas con muertes violentas. La mayoría
de los investigadores habrían descartado inmediatamente estas historias. Stevenson tomó una decisión diferente. En lugar de burlarse de ellas o aceptarlas ciegamente, decidió investigarlas. Y esa decisión marcaría el resto de su vida, pues durante años viajó miles de kilómetros alrededor del mundo, visitando pueblos remotos, comunidades rurales y ciudades donde se reportaban estos casos. Pasaba semanas enteras entrevistando familias, revisando documentos oficiales y recopilando testimonios. Su objetivo no era demostrar que la reencarnación existía. De hecho, él mismo evitaba hacer afirmaciones absolutas. Lo que buscaba era responder una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más difícil. ¿Cómo podían algunos niños conocer información que aparentemente nunca habían tenido oportunidad de aprender? A medida que acumulaba expedientes, comenzó a notar patrones sorprendentes. Muchos de los casos involucraban niños de entre los 2 y 5 años de edad. Era durante esos primeros años cuando los supuestos recuerdos parecían ser más intensos y vívidos. Los pequeños hablaban espontáneamente sobre otras familias, otros hogares y otras identidades. Algunos lloraban porque querían regresar con personas que afirmaban haber conocido antes de nacer. Otros describían profesores, accidentes o lugares con un nivel de detalle que desconcertaba incluso a sus propios padres. Lo más extraño era que, en numerosos casos, esos recuerdos tendían a desaparecer gradualmente conforme los niños crecían, como si una ventana se cerrara lentamente con el paso del tiempo. Pero hubo un detalle que capturó especialmente la atención de Stevenson y que terminaría convirtiéndose en una de las partes más controvertidas de toda su investigación. Mientras analizaba cientos de expedientes, comenzó a observar que algunos niños nacían con marcas de nacimiento, cicatrices o deformidades físicas que, según los relatos, coincidían con heridas sufridas por las personas que afirmaban haber sido en una vida anterior. Intrigado por esta posibilidad, Stevenson comenzó a recopilar registros médicos, informes de autopsias y documentos forenses. Inclusive, escribió un libro. Esto que encontró le llevó a dedicar años enteros al estudio de estas coincidencias. En algunos casos, las similitudes eran tan específicas que incluso sus críticos reconocían que aquellos casos carecían de una explicación lógica. Con el paso de las décadas, Stevenson reunió más de 2000 casos procedentes de distintos continentes. Publicó libros, artículos académicos y estudios detallados que generaron tanto admiración como controversia antes de morir. Para algunos era un pionero dispuesto a investigar preguntas que otros científicos evitaban. Para otros era un académico brillante que había dedicado demasiado tiempo a fenómenos imposibles de demostrar. Sin embargo, incluso quienes criticaban sus conclusiones reconocían algo importante. Nadie había reconocido una cantidad de información comparable sobre este fenómeno. Y es precisamente gracias a este trabajo que hoy podemos analizar los expedientes que están a punto de escuchar. Historias separadas por miles de kilómetros, culturas diferentes y contextos completamente distintos. Casos que ocurrieron en Inglaterra, Estados Unidos y Medio Oriente. Casos que, según quienes los investigaron, contienen detalles que desafían explicaciones simples. Casos que continúan siendo debatidos décadas después. Después de recorrer miles de kilómetros, entrevistar familias de distintos continentes y analizar expedientes que muchos de sus colegas consideraban absurdos, el Dr. Stevenson llegó a uno de los casos que terminaría convirtiéndose en el rostro más famoso de la reencarnación en Occidente. No ocurrió en la India, donde las creencias sobre las vidas pasadas formaban parte de la cultura desde hacía siglos. Tampoco ocurrió en una comunidad aislada, donde las leyendas locales pudieran explicar fácilmente
lo ocurrido. En Inglaterra, una de las ciudades más industrializadas y modernas de su época, en un pequeño pueblo llamado Hexham, situado en el condado de Northumberland. Ahí, entre las calles tranquilas, iglesias de piedra y vecindarios donde prácticamente todos se conocían por nombre, vivía la familia Pollock. John Pollock y Florence Pollock eran una pareja profundamente religiosa, que intentaba construir una vida estable para sus hijos de Inglaterra de la posguerra. Quienes los conocían los describían como personas trabajadoras, respetadas y muy unidas a su comunidad. Pero el verdadero centro de su hogar eran sus dos hijas, Joanna y Jacqueline Pollock. Joanna tenía 11 años y era la mayor de las dos. Según quienes la conocieron, poseía una personalidad madura y protectora. Le gustaba cuidar de los demás y asumía responsabilidades impropias para una niña de su edad. Jacqueline, en cambio, tenía apenas 6 años. Era inquieta, más juguetona y mucho más dependiente de su hermana mayor. A pesar de las diferencias entre ambas, compartían un vínculo extraordinariamente cercano. Los vecinos estaban acostumbrados a verlas caminar juntas por las calles del pueblo, jugar en los parques o acompañar a sus padres. Las hermanas eran, en muchos sentidos, la imagen de una infancia normal y feliz. Sin embargo, aquella felicidad terminaría de forma brutal durante la mañana del 5 de mayo de 1957. Era un domingo, y como cada semana, las niñas se preparaban para asistir a la iglesia junto con su amiga llamada Antonia Lancaster. Mientras caminaban por una de las calles de Hexham, una tragedia comenzaba a desarrollarse a pocos metros de distancia. Al volante de un automóvil se encontraba una joven llamada Marjorie Wynne. Los reportes posteriores indicarían que atravesaba una profunda crisis emocional y que se encontraba en un estado psicológico extremadamente inestable en el momento. En cuestión de segundos, Wynne perdió el control de su vehículo. El automóvil se lanzó directamente hacia las niñas a una gran velocidad. Las niñas ni siquiera tuvieron tiempo para reaccionar. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de escapar, sino que un impacto devastador. Cuando llegaron los servicios de emergencia, pasó lo inevitable. Joanna Pollock había muerto. Jacqueline Pollock había muerto. Y también había fallecido Antonia Lancaster. En cuestión de instantes, 3 familias quedaron absolutamente destrozadas y una pequeña comunidad inglesa fue sacudida por una tragedia que tardaría años en olvidar. Para John y Florence Pollock, el accidente marcó el inicio de uno de los periodos más oscuros de sus vidas. Las habitaciones de sus hijas permanecieron vacías, los juguetes quedaron exactamente donde ella los había dejado, y las fotografías familiares se transformaron en recordatorios constantes de una ausencia imposible de llenar. Sin embargo, mientras Florence intentaba procesar el fallecimiento de sus pequeñas, John comenzó a desarrollar una convicción que muchos considerarían algo extraña. Años más tarde, varios investigadores registrarían que el padre afirmaba sentir una certeza profunda de que sus hijas regresarían de alguna manera. No hablaba de una esperanza simbólica ni de una forma poética de afrontar la pérdida. Según distintos testimonios, John convencido de que Joanna y Jacqueline habían regresado. Los acontecimientos que siguieron son precisamente lo que terminaron llamando la atención del Dr. Ian Stevenson décadas más tarde. Desde su nacimiento, Jennifer presentaba 2 marcas físicas que resultaban particularmente llamativas para la familia, ya que una de ellas se encontraba en la frente, en una posición similar a una cicatriz que Jacqueline había sufrido años antes tras una caída cuando era pequeña. La segunda marca aparecía en una zona del cuerpo donde Jacqueline también tenía una característica física distintiva. Para muchos esto podría ser simplemente una coincidencia biológica, pero para los Pollock era imposible ignorar las similitudes. Con el paso de los años comenzaron a aparecer otros detalles que todavía desconcertarían más a la familia. Cuando las hermanas, las gemelas, eran pequeñas y apenas comenzaban a desarrollar su personalidad, empezaron a mostrar comportamientos que sus padres asociaban con las hermanas fallecidas.
Reconocían juguetes que supuestamente nunca habían visto antes. Pedían objetos específicos que habían pertenecido a Joanna y a Jacqueline. En ocasiones utilizaban expresiones o realizaban juegos que recordaban a lo que practicaban las niñas fallecidas. Según diversos testigos, reconocidos posteriormente por Stevenson, hubo momentos en los que las gemelas parecían identificar lugares de Hexham relacionados con sus hermanas mayores, a pesar de que, teóricamente, no deberían tener recuerdos de ellos. Algunos familiares afirmaban que las niñas hablaban espontáneamente sobre acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento. Otros describían situaciones en las que reaccionaban emocionalmente a sitios asociados con el accidente de 1957. A medida que los años pasaban, el caso comenzó a generar una pregunta. ¿Estaban las gemelas recordando una vida anterior? ¿O estaban creciendo dentro de una familia profundamente afectada por una tragedia y absorbiendo, consciente o inconscientemente, los recuerdos de sus padres? Esa sería precisamente la pregunta que Ian Stevenson intentaría responder cuando decidió investigar el expediente. El Dr. Stevenson llegaría a visitar a las gemelas varias veces en su vida, empezando con la primera visita a los 4 años de edad, en donde las entrevistaría y revisaría las marcas de nacimiento que coincidían con algunas marcas de nacimiento de las hermanas mayores. Es de notarse que también, a testimonio de los padres, las gemelas Pollock notaban una cierta fobia a los automóviles, ya que según un testimonio de la madre, las niñas, existían ocasiones en las que cuando las gemelas escuchaban el encendido de un motor cercano, ambas comenzaban a actuar con un profundo terror, diciendo que el auto venía por ellas de nuevo. Este tipo de testimonios sería lo que llamaría la atención del Dr. Ian Stevenson, y aunque su análisis convertiría a las hermanas Pollock en uno de los casos más famosos de la historia de la reencarnación, también abriría un debate que continúa hasta nuestros días, ya que escritores importantes que se encontraban escépticos al caso, como lo era Ian Wilson, aseguraba que existían varias explicaciones a los supuestos recuerdos de las gemelas Pollock, ya que él aseguraba que la información que decían las gemelas pudo haber sido conseguida de una manera que no fuera mística o atribuida a la reencarnación. Este tipo de debates fue lo que hizo que este caso se volviera más extraordinario, ya que cuanto más se examina, más difícil resulta separar los hechos documentados de las interpretaciones que cada persona decide hacer sobre ellos. El Dr. Ian Stevenson estudió cientos de casos relacionados con supuestos recuerdos de vidas pasadas. Algunos eran intrigantes, otros resultaban difíciles de explicar, pero pocos lograron captar tanta atención pública como la historia de niños que afirmaban detalles específicos de personas fallecidas. Sin embargo, el siguiente caso es diferente, pues a diferencia de las hermanas Pollock, este caso ocurrió décadas después y no fue investigado directamente por Stevenson. Aún así, muchos investigadores lo consideran uno de los ejemplos modernos más sorprendentes de supuesta reencarnación debido a la cantidad de información verificable involucrada. Este caso comienza con un niño llamado James Leininger. A simple vista parecía un niño estadounidense completamente normal, pero durante sus primeros años de vida comenzó a sufrir violentos terrores nocturnos. Noche tras noche despertaba gritando, aterrorizado, describiendo escenas que parecían sacadas de un campo de batalla. Con el tiempo, aquellas pesadillas se transformarían en algo mucho más inquietante, porque James no solo afirmaría recordar otra vida, aseguraría haber muerto durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de los 90, la familia Leininger llevaba una vida completamente normal en Luisiana, Estados Unidos. Bruce Leininger era un ejecutivo corporativo. Andrea, su esposa, se dedicaba a la crianza de su hijo James. Era una familia cristiana, trabajadora y sin ningún interés particular por los fenómenos paranormales. De hecho, si se les hubiera preguntado qué opinaban sobre la reencarnación, lo más probable es que habrían descartado la idea de inmediato.
Todo comenzó cuando James tenía apenas 2 años de edad. Una salida familiar. Bruce decidió llevar a su hijo al Cavanaugh Flight Museum, un museo aeronáutico ubicado cerca de Dallas, Texas. El lugar estaba lleno de aviones históricos, motores antiguos y exhibiciones dedicadas a la aviación militar. Como muchos niños pequeños, James parecía fascinado por aquellas enormes máquinas de metal. Corría de un lado a otro observando las aeronaves, señalando hélices y cabinas del mando. Pero James no parecía solo observar los aviones como un niño común, sino que parecía estudiarlos, pues consecuentemente hacía preguntas que parecían impropias para alguien de su edad. Uno de los momentos que más recordarían los padres de James durante su niñez ocurrió cuando visitaron una exhibición relacionada con portaaviones históricos, específicamente a los de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encontraba el USS Cabot, un portaaviones ligero de la Marina de los Estados Unidos. Años después, Bruce recordaría que su hijo parecía sentirse extrañamente atraído por los aviones navales. En aquel momento no le dio importancia. Era un niño rodeado de aviones. Era lógico que estuviera emocionado. Sin embargo, después de aquellas visitas, la aviación militar se convirtió prácticamente en una obsesión del pequeño James. James comenzó a jugar exclusivamente con aviones de combate. Dibujaba aviones, hablaba de aviones, pedía libros de aviones. Incluso los identificaba constantemente cuando aparecían en televisión. Pues según relatos de Bruce y Andrea, un día cualquiera en el que decidieron ver televisión, James se encontraba viendo programas de aviones de la Segunda Guerra Mundial, videos y documentales que su padre había comenzado a comprar debido a la obsesión que tenía el niño con la aviación. Fue durante una de estas ocasiones cuando Bruce se dio cuenta de que algo no encajaba. Mientras observaba aviones en la televisión, James comenzó a señalar diferentes modelos y a corregir detalles que parecían insignificantes para un niño de 2 o 3 años. En una ocasión, al observar un avión equipado con tanques externos de combustible, James señaló la aeronave y dijo: «Eso es un drop tank». Bruce se quedó perplejo. No tenía idea de lo que era un drop tank. Según que el niño pensó que estaba inventando palabras. Sin embargo, más tarde, después de una pequeña investigación, descubrió que un drop tank era un tanque auxiliar de combustible que los aviones de combate podían llevar bajo las alas o el fuselaje para aumentar su alcance durante las misiones. Lo inquietante no era que James conociera la palabra. Lo inquietante era que Bruce no la conocía y que tampoco recordaba haberle enseñado jamás ese término. Otro episodio famoso ocurrió cuando estaban viendo imágenes de aviones japoneses. James inmediatamente reconoció la bandera y supuso que eran los japoneses. Además, comenzó a llamarlos Tony. Bruce pensó nuevamente que estaba jugando, pero James insistía. Señalaba ciertos aviones y repetía: «Tony». Posteriormente, Bruce descubriría que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados asignaban nombres en clave a los aviones japoneses para identificarlos más fácilmente. Y uno de esos nombres era precisamente Tony, el nombre aliado para el avión japonés Kawasaki Ki-61 Hien. Según Bruce, ni él ni Andrea tenían conocimientos de aviación militar lo suficientemente especializados como para reconocer ese detalle. Lo que inicialmente parecía una simple afición infantil, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Semanas después fue cuando comenzaron las pesadillas. Las noches en casa de los Lininger dejaron de ser tranquilas. James despertaba repentinamente entre gritos desgarradores. Sus padres corrían a su habitación para encontrarlo completamente aterrorizado. El niño pateaba violentamente las sábanas, agitaba los brazos y parecía luchar contra algo invisible. No estaba completamente despierto, pero tampoco parecía estar soñando de manera normal. Andrea describió posteriormente aquellos episodios como algunas de las experiencias más perturbadoras de su vida como madre. En una de las entrevistas de Fox News más conocidas sobre el caso, se recordó que James gritaba repetidamente: «¡Avión en llamas! ¡El avión se está estrellando!
No puedo salir. Little man is trapped. El pequeño hombre está atrapado. Noche tras noche, la escena se repetía. Bruce intentaba despertarlo mientras Andrea lo abrazaba para tranquilizarlo, pero el pequeño parecía atrapado dentro de la misma pesadilla una y otra vez. Con el tiempo comenzaron a notar algo todavía más extraño. Las pesadillas no eran aleatorias. Siempre parecían contar la misma historia. Un avión de combate, un incendio, un impacto y un piloto incapaz de escapar. Los padres, después de ir con una psiquiatra para controlar los terrores nocturnos, este les recomendó que le hicieran preguntas para que el pequeño James pudiera reconocer su miedo y así dejar atrás los terrores nocturnos. Fue así que comenzaron a hacer las preguntas en uno de los episodios. ¿Quién está atrapado? ¿En dónde está atrapado? Y las respuestas que recibieron resultaron increíblemente inesperadas. James les dijo que él era el piloto. No hablaba como si estuviera inventando una historia, hablaba como si estuviera recordando algo. En una ocasión, cuando le preguntaron cómo había muerto, respondió con una voz incluso sarcástica y molesta, como si fuera obvio que su avión había sido derribado por los japoneses. Otra vez afirmó que su avión había explotado después de ser alcanzado por un misil durante una batalla. Los detalles seguían acumulándose. Fue entonces cuando aparecieron los dibujos. A medida que James crecía, comenzó a llenar hojas de papel con escenas de combate aéreo. No eran dibujos convencionales. Muchos representaban aviones envueltos en llamas descendiendo hacia el océano. Algunos otros mostraban explosiones, y unos incluso incluían disparos y aeronaves enfrentándose en pleno combate. En varios dibujos aparecían símbolos japoneses pintados sobre las alas de los aviones enemigos. En otros podían verse claramente a un piloto atrapado dentro de una cabina, mientras la aeronave era consumida por el fuego. Bruce y Andrea comenzaron a guardar aquellas hojas. Lo que más les llamaba la atención no era únicamente la temática, era la consistencia. Durante meses, James parecía dibujar la misma muerte una y otra vez, el mismo avión, la misma caída, el mismo final. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquellas pesadillas terminarían conduciéndolos hasta archivos militares olvidados, pilotos fallecidos hacía más de medio siglo y veteranos que todavía seguían vivos para contar su versión de la historia. Porque muy pronto, entre todas aquellas piezas dispersas del rompecabezas, aparecería un nombre real, un nombre registrado en documentos oficiales de la Marina estadounidense, un nombre que cambiaría para siempre la investigación: James Houston Jr. Para Bruce Leininger, aquello representó un punto de no retorno. Hasta ese momento todavía había intentado convencerse de que todo podía explicarse mediante coincidencias. Tal vez James había escuchado algo en televisión, tal vez estaba mezclando historias, tal vez todo era un producto de una imaginación extraordinariamente activa. Pero encontrar a un piloto real llamado James Houston cambió completamente las reglas del juego. Bruce decidió profundizar. Comenzó a revisar registros militares, informes de combate y documentos históricos relacionados con la aviación naval estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que descubrió fue inquietante. James Houston Jr. había sido un joven piloto de la Marina de los Estados Unidos. Había servido en el Teatro del Pacífico durante los últimos meses de la guerra y había volado desde un portaaviones llamado USS Natoma Bay. Exactamente el mismo nombre que su hijo llevaba meses repitiendo. Bruce estaba incrédulo. No podía creerlo. Según los registros militares, el 3 de marzo de 1945, Houston participó en una misión de ataque cerca de Iwo Jima. Durante la operación, su avión fue alcanzado por fuego enemigo japonés. Testigos informaron que la aeronave se incendió, cayó hacia el océano y desapareció entre las aguas del Pacífico. Cuando Bruce leyó aquel informe, sintió un escalofrío. Durante años, James había despertado gritando exactamente lo mismo. Avión en llamas, no puedo salir, mi avión se está estrellando. Por primera vez, aquellas frases
parecían corresponder a un acontecimiento real. Pero la investigación estaba lejos de terminar. Bruce decidió contactar a la Asociación de Veteranos del USS Natoma Bay. La respuesta inicial fue de confusión. Después de todo, ¿cómo se supone que uno explica que esta investigación está siendo dirigida a través de los recuerdos de guerra de un niño de 5 años? Sin embargo, varios veteranos aceptaron hablar con él, y entonces comenzaron a surgir nuevas coincidencias. Uno de los nombres que James había mencionado repetidamente mientras jugaba con sus G.I. Joes, que por cierto, tenía nombres para cada uno, muy específicamente nombres de veteranos, era el de un supuesto compañero llamado Jack Larson. Bruce pensó que probablemente se trataba de un error, hasta que descubrió que efectivamente existía un piloto llamado Jack Larson, que había servido en la misma unidad. Aquello fue uno de los momentos más impactantes para la familia, porque James había mencionado aquel nombre mucho antes de que comenzaran las investigaciones. Los veteranos también confirmaron detalles relacionados con las operaciones de Natoma Bay, las aeronaves utilizadas y las condiciones de combate en el Pacífico. Poco a poco, la historia comenzó a extenderse fuera del círculo familiar. Lo que inicialmente había sido un problema privado se convirtió en un fenómeno nacional. Periodistas comenzaron a interesarse por el caso, investigadores solicitaron entrevistas, programas de televisión invitaron a la familia a contar su experiencia. Y pronto, la historia de James Leininger, el niño que recordaba su vida pasada, apareció en medios de todos los Estados Unidos. Sin embargo, el momento más emotivo estaba todavía por llegar. A medida que la investigación avanzaba, Bruce logró contactar a familiares de James Houston Jr., personas que habían conocido al piloto, incluso que habían llorado su muerte. Personas para quienes James Houston no era una teoría ni un expediente, sino un ser humano real. Durante algunos de esos encuentros, James sorprendió a los presentes con comentarios y recuerdos que ellos asociaban con la vida del piloto fallecido. Algunos quedaron profundamente impresionados, otros permanecieron escépticos, pero todos coincidían en algo. Aquella situación era difícil de olvidar. Con el paso de los años, también la familia conoció antiguos compañeros de guerra de Houston, hombres que ya eran ancianos, hombres que habían sobrevivido a una de las guerras más devastadoras de la historia. Y varios de ellos, al igual que los demás, se vieron sorprendidos por los conocimientos que el pequeño parecía poseer sobre acontecimientos ocurridos décadas antes de su nacimiento. Inclusive, en un reporte de Fox News, se nota cómo la familia Leininger va hacia el lugar del supuesto crash. Ahí, en un bote, James procede a dar sus respetos a James Houston Jr. Y después de ahí da una pequeña entrevista en la que afirma que la reencarnación existe y que quiere compartirla con todos. La historia terminó llegando a investigaciones especializadas en casos de recuerdos de vidas pasadas. Algunos consideraron que James representaba uno de los casos modernos más sólidos jamás documentados. Otros señalaron posibles problemas metodológicos. ¿Pudo haber aprendido la información de forma indirecta? ¿Influyeron las preguntas de los padres? ¿Se exageraron ciertas coincidencias con el paso del tiempo? Y el debate continúa hasta el día de hoy. Y quizás esta sea la razón por la que el caso sigue fascinando a tantas personas. Porque a diferencia de otros expedientes paranormales, este no termina con una respuesta definitiva. No existe fotografía del alma, no existe prueba científica irrefutable, no existe un documento que cierre el caso para siempre. Solo existe un niño, unas pesadillas, un piloto muerto en 1945 y una serie de coincidencias tan extraordinarias que más de 2 décadas después todavía seguimos hablando de ellas. ¿Fue James Leininger la reencarnación de James Houston Jr.? ¿O estamos ante una extraordinaria cadena de coincidencias y recuerdos construidos involuntariamente? La respuesta, como ocurre con los mejores misterios, queda en mano de cada uno de ustedes.
Hasta ahora hemos visto gemelas que son la reencarnación de su propia familia, niños que aseguraban haber sido partícipes de la Segunda Guerra Mundial. Los casos de reencarnación siempre son sobre recuerdos, el pasado, algo que ya no tiene lugar en el hoy. Pero el siguiente y último caso es un cambio de juego gigantesco, pues ahora nos trasladamos a los Altos de Golán, una región montañosa situada entre Siria e Israel. Ahí, un pequeño niño perteneciente a la comunidad drusa afirmaría recordar una vida anterior. Una afirmación extraordinaria por sí sola, si es que me lo preguntan. Pero lo verdaderamente extraordinario vendría después, porque aquel niño no solo decía recordar cómo había muerto, decía saber quién lo asesinó. Y según algunos testigos presentes, terminó conduciendo a varias personas hasta su tumba oculta desde hacía años. Una tumba que supuestamente guardaba la respuesta a todo el misterio de su propio asesinato. Ahora, nos encontramos en los Altos de Golán, una zona un tanto fría. Entre la mayoría de las etnias y los pueblos que coexisten ahí, entre ellas se encuentra el pueblo druso, una comunidad religiosa con creencias muy particulares sobre la vida y la muerte. A diferencia de gran parte del mundo occidental, donde la reencarnación suele considerarse una idea filosófica o espiritual, para muchos drusos la reencarnación forma parte de la realidad cotidiana. Creen que cuando una persona muere, su alma no permanece esperando durante años ni siglos, renace casi de inmediato en otro cuerpo. Por esa razón, cuando un ser muy diferente a lo que encontraríamos en Europa o en América, y fue precisamente en ese contexto donde surgiría uno de los casos más extraños jamás asociados con la reencarnación. Según los testimonios que dieron origen a esta historia, todo comenzó con un niño que nació con una marca rojiza en la cabeza. No era una pequeña mancha apenas visible, era una marca llamativa que atravesaba parte de su cráneo y que llamó la atención de quienes lo rodeaban desde el momento de su nacimiento. Durante los primeros años nadie le dio demasiada importancia. Sin embargo, conforme el niño comenzó a aprender a hablar, empezó a hacer afirmaciones inquietantes. Pues éste decía que aquella marca no era simplemente una marca de nacimiento, sino que aseguraba que correspondía al lugar exacto donde había recibido una herida mortal en su vida anterior. Al principio, los adultos pensaron que se trataba de una imaginación normal de cualquier niño. Pero las historias continuaron. El pequeño afirmaba recordar fragmentos de otra existencia. Decía haber vivido en una aldea diferente. Hablaba de personas que nadie conocía. Y lo más inquietante de todo, insistía que no había muertos de forma natural. Según él, había sido asesinado. Una y otra vez señalaba la marca en su cabeza mientras explicaba que a un hombre lo había atacado con un hacha. No describió un accidente. No hablaba de una pelea, hablaba de un asesinato deliberado, un golpe directo en la cabeza que le había quitado la vida. Con el paso de los meses, los detalles comenzaron a hacerse cada vez más específicos. El niño afirmaba conocer el nombre del hombre que lo había matado. Decía recordar dónde había vivido, decía recordar dónde había sido enterrado, y aseguraba que podía conducir a los adultos hasta el lugar exacto donde todo había ocurrido. Aquellas afirmaciones terminaron despertando la curiosidad de varios miembros de la comunidad. Finalmente, un pequeño grupo del pueblo decidió acompañarlo para comprobar hasta dónde llegaban aquellos supuestos recuerdos. El viaje los llevó a una aldea situada a varios kilómetros de distancia. Según los relatos posteriores, el niño nunca había visto aquel lugar anteriormente. Sin embargo, ahí comenzó a comportarse como alguien que regresaba a un sitio conocido. Reconocía caminos, señalaba edificios, indicaba direcciones con una seguridad que desconcertó a quienes lo acompañaban. Pero lo más impactante todavía estaba por ocurrir. En cierto momento, el niño señaló a un hombre en la comunidad, un hombre completamente real, un hombre que se encontraba enfrente de todos. Según la historia, el pequeño afirmó que aquella era la misma persona que lo había asesinado años atrás. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Los presentes quedaron en silencio. Algunos observaron al niño,
otros al hombre señalado. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante acusación. Sin embargo, el niño insistió. Aseguraba reconocerlo perfectamente. Aseguraba reconocer su rostro y aseguraba que él era el responsable de su muerte. Pero el relato no termina ahí. Según los testigos, el niño afirmó que todavía podía mostrarles dónde estaba enterrado su antiguo cuerpo. Convencidos o no, los presentes decidieron seguirlo. El pequeño los condujo fuera de la zona habitada, atravesando campos y terrenos abiertos hasta detenerse en un punto específico. Ahí señaló el suelo y aseguró que debían cavar. Lo que ocurrió después es la razón por la que este caso se hizo famoso en todo el mundo. Según la historia, los hombres comenzaron a excavar y encontraron restos humanos enterrados bajo tierra, un esqueleto, y lo más inquietante, según quienes estuvieron presentes, era el cráneo. Mostraba daños precisamente en la misma zona donde el niño tenía su marca de nacimiento. La misma zona que había señalado durante años, la misma zona donde afirmaba haber recibido aquel golpe mortal. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente aún estaba por llegar, pues el niño aseguró que el arma utilizada para cometer el asesinato seguía oculta en aquel lugar. Una vez más señaló una ubicación específica. Una vez más los adultos comenzaron a buscar, y según el relato encontraron un hacha enterrada no muy lejos de los restos humanos. Para quienes creían la historia, aquello parecía imposible de explicar. El niño no solo había señalado una tumba, también había indicado la supuesta arma homicida. Las versiones posteriores del caso difieren en algunos detalles. Algunas afirman que el hombre señalado terminó admitiendo el crimen. Otras sostienen que jamás llegó a confesar públicamente. Pero prácticamente todas las versiones permanecen los mismos elementos centrales. Un niño con una marca de nacimiento, recuerdos de una muerte violenta, una acusación directa contra un supuesto asesino, el hallazgo de restos humanos y el descubrimiento de un hacha enterrada cerca del lugar. Y es precisamente ahí donde este caso se vuelve tan fascinante, porque a diferencia de las historias anteriores, aquí los supuestos recuerdos no solo hablan del pasado. Según el relato, también condujeron a personas reales hasta pruebas físicas que aún permanecían ocultas. Si la historia ocurrió exactamente como fue contada, entonces un niño habría guiado a una comunidad entera hasta la escena de su propio asesinato. Y aunque jamás sabremos con absoluta certeza qué sucedió en aquella región de los Altos de Golán, la historia continúa siendo uno de los relatos más inquietantes y controvertidos del mundo de la reencarnación. Pero esto nos deja varias preguntas. ¿Reencarnamos? ¿Nos espera algún lugar después de la muerte? ¿O simplemente cesamos de existir? La verdad es que ni yo lo sé, ni ustedes lo saben, nadie lo sabe. Desde que el ser humano tuvo la capacidad de preguntarse quién era y por qué estaba aquí, también comenzó a preguntarse qué ocurre cuando todo termina. El misterio de la muerte ha acompañado a nuestra especie desde el inicio de la historia, y durante miles de años incontables, culturas han intentado responder la misma pregunta. Algunas hablan de paraísos, otras de espíritus, otros del cielo y el infierno, otras de nuevos comienzos. Y entre ellas, la idea de reencarnación aparece una y otra vez, incluso en civilizaciones separadas por océanos, continentes y siglos de distancia. Las historias que escuchamos hoy no prueban nada de manera definitiva. Tal vez fueron coincidencias extraordinarias, tal vez explicaciones que todavía no comprendemos, o tal vez, solo tal vez, la muerte no sea realmente el final. Pero sea cual sea la respuesta, sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia humana, y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo más. Este fue el expediente 009, los archivos forenses de la reencarnación. Mi nombre es Marco, y esto fue el Archivo Gris.